Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cineteca Perdida. Mi nombre es Pablo Moya y en esta ocasión me encuentro acompañado del señor Ángelo Llanes, a quien desde ya saludo y le doy la bienvenida al podcast. ¿Cómo está ahí, Ángelo? Muchas gracias, bien. ¿Y tú, Pablo, cómo estás ahí? Bien, todo bien. Ansioso por hablar de esta película que es increíblemente buena, a mí me gusta mucho. Hablamos de Whiplash, la gran película dirigida por Damien Chazelle y estrenada el año 2014. Para saber más sobre este largometraje, Ángelo nos va a poner al corriente sobre qué se trata. En Whiplash conocemos a Andrew Neyman, interpretado por Miles Teller, quien es un joven baterista de jazz que estudia en un conservatorio de música. Él conoce a Terence Fletcher, interpretado por J.K. Simmons, quien es un profesor conocido por sus rigurosos métodos de enseñanza y que dirige también el conjunto de jazz del conservatorio. Cuando el profesor Fletcher elige a Andrew para formar parte del grupo, la vida de este joven va a cambiar y va a ser empujada hacia los extremos, poniendo en riesgo incluso su salud mental. Algo así puedo introducir a Whiplash, película que tú comentabas que te gustaba mucho, y yo también me sumo también a eso. Es una película que ya he visto un par de veces y me gusta harto ahora que la vi de nuevo. ¿Ya? Es bien curioso lo que me pasa con esta película, porque por una parte son personajes que quizás los puedo rechazar un poco, pero al mismo tiempo me gusta mucho la dinámica que tienen entre ellos porque se llevan hacia el extremo. Además de cómo está hecha la película, pero siento que en una primera instancia me llama mucho la atención que estos personajes sean construidos de tal manera que quizás puedan incluso desagradar, sobre todo el personaje de J.K. Simmons. Pero así todo, hacia el final, quiero saber qué está pasando con ellos y quiero ver cómo resuelven los conflictos que de alguna manera tienen. Es una película que está muy bien hecha en términos visuales, siento que vamos a hablar de esos elementos, pero fue gratificante verla de nuevo, fue muy, muy interesante. Qué buena. ¿Hace cuánto no te la repetí ahí? Yo creo que hace como unos 2 años más o menos. Qué bacán. Y bueno, coincido con todo lo que acabo de decir. A mí me gusta caleta esta película, la he visto muchas veces también, al igual que tú. Y me gusta básicamente, además de lo que tú dijiste sobre esto, como el desarrollo de personajes que al final podemos decir y podemos establecer con propiedad de que son dos grandes personajes en la película, los dos protagonistas que de una u otra manera se ponen en distintas veredas y a través de su relación, que es de un permanente tira y afloja, pueden llevar de muy buena manera la historia de la película. Es una película muy de personajes, pero al mismo tiempo esos personajes están muy bien capacitados para poder soportar el peso de la historia. Por eso, claro, y además también porque la película es muy intensa. Intensísima. Sí, es una cachetada permanente el avance de la película. Que ya podemos establecer igual como que Whiplash quizás sí o quizás no califica como un musical, pero si efectivamente es así, de ninguna forma se siente como otras películas del género. Claro. Es como que se redefine la forma de hacer este tipo de producciones y precisamente me da la impresión por la manera de exponer las partes musicales. Así como estos momentos exclusivamente de música dentro de la película que al final no se sienten como en otras producciones del género, así como transiciones dentro del relato. Es como que son momentos donde la historia y los personajes perfectamente se pueden ir desarrollando más allá. Como que los personajes, inclusive dentro de estas partes musicales, llegan a tomar incluso decisiones para poder seguir el curso del relato. Claro. Entonces yo creo que es una cuestión muy bien establecida por Chazelle. Obviamente tiene un temple increíble para poder dirigir la película. Técnicamente esta cuestión es impecable. Visualmente, bueno, tú lo comentabas y también estoy de acuerdo, es una cuestión espectacular. Y aparte de que la historia es súper atrayente, es rapidita, no cuesta nada engancharse, y lo mejor, a propósito de lo que comentaba recién, es que este gancho viene precisamente de la música, desde lo cautivante que puede ser escuchar un tema de jazz, una pieza de jazz que sea bien interpretada.
y que de alguna forma se muestre el proceso anterior antes de crear una pieza musical, una pieza de arte en definitiva. Y en ese sentido creo que la película, weón, es una pasada. Está muy bien construida teniendo esos dos elementos presentes. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Y de hecho me puse a pensar en La La Land, la siguiente película de Damien Chazelle. Ah, sí. Donde su protagonista también relacionado con el jazz, pero desde otra forma. Si bien son obsesiones que quizás podrían estar relacionadas, pero son dos personajes completamente opuestos. Hablo del personaje de Ryan Gosling y de Miles Teller acá en Whiplash. Uh-huh. Pero la manera en que tiene de contar la historia a través de la música, eso está súper bien retratado en esta película. Siento que lo que mencionas como de estas decisiones que van tomando los personajes y la información que también nos dan a nosotros los espectadores. Siento que además como de esta construcción de personajes, los elementos visuales, la música está al centro y eso igual es re interesante porque sí, se vuelve algo súper relevante para la película, aunque podría parecer obvio, pero siento que Chazelle lo trabaja de una manera a veces sutil, pero a veces muy evidente, pero bien al mismo tiempo. Y eso hace que, claro, que sea cautivante, que sea atrayente para nosotros, pero nos habla de los personajes también, el desarrollo de la historia. Y de hecho la película como que de alguna manera parte de inmediato, o sea, como que vemos a Andrew tocando la batería y vemos como Terrence lo está observando de inmediato. Claro. Esto no es spoilers porque pasa como al abrir la película. Sí, po. Y de ahí como por un tubo, como que es demasiado, como decís tú, rapidita, como que están pasando muchas cosas y es súper intensa. Quería comentar eso de cómo parte la película, pero retomo lo de la música y siento que eso está súper bien retratado. Cómo la música se vuelve fundamental en la película. Que insisto, puede parecer obvio, pero Chazelle lo hace muy bien en esta película. Es verdad eso de que al final la música es lo que queda permanentemente al centro del relato y no hay lugar para la decepción en la medida que Chazelle logra ese cometido. Te están presentando una película sobre música y es precisamente la misma la que predomina dentro de las intenciones que tiene Chazelle para poder plantear esta historia. Y esa cuestión es puro temple del director. Bueno, Chazelle Sí. es guionista además de la película y haciendo un poquito de historia sobre la preproducción de la película, porque hoy día viene preparado, viene con la tarea Muy hecha. bien, muy bien. La historia de la película comienza en 2012, cuando el guión escrito por el propio Chazelle fue incluido en una lista con los mejores guiones aún no producidos. Después Chazelle en 2013 realiza un corto de 18 minutos realizando la escena completa de la primera clase de Fletcher hacia Andy, ¿verdad? En este corto, J.K. Simmons sigue en su papel, ¿verdad?, de Fletcher, mientras que Johnny Simmons encarna a Andy, papel que evidentemente después toma Teller. Y de alguna forma, gracias a este... No de alguna forma, sino que derechamente así, gracias a este corto, Chazelle pudo conseguir el financiamiento adecuado para poder hacer la película. Una película que tuvo inmediata aceptación en los distintos festivales donde se fue presentada, ¿verdad? Y de inmediato se transforma como en una pequeña joyita dentro de las grandes producciones que habitualmente dominan toda la escena cinematográfica. Claro, porque tenemos el antecedente de que es una película muy premiada en distintos eventos, sin ir más lejos. Tenemos el caso ejemplificador de J.K. Simmons sobre los premios que se lleva la película. Se lleva un Oscar al mejor actor de reparto y 46 premios más, imagínate. El trabajo de este actor es una cuestión de loco. Y precisamente yendo como a este personaje de Fletcher, que es un personaje interesantísimo. O sea, tenemos un villano que es muy vengativo, pero que de alguna forma es tan convincente, ¿verdad?, en su interpretación J.K. Simmons, que finalmente el espectador, o al menos así me ocurrió a mí en esta pasada, de alguna forma tú te podís parcializar con este personaje, sabiendo efectivamente que el personaje es un grandísimo hijo de puta. Claro. Es un tipo terrible en su personalidad. Y me parece que dentro de las posibilidades de este personaje, teniendo en consideración su carácter, ¿verdad?, de alguna forma se puede establecer de que, y pasando derechamente al terreno argumental de la película, podemos decir finalmente que Fletcher es como que siempre buscó una persona manipulable, ¿verdad?, quizás con muchas ganas de grandeza, con un talento potencial, más que un prodigio de la música. Y eso de alguna forma queda reflejado con lo que tú mencionabas sobre la introducción, ¿verdad?, teniendo a Fletcher viendo un poco en la penumbra, en las sombras, el desempeño de Andy como músico, pero más que viendo el desempeño de Andy como músico, yo creo que su desempeño como persona. O sea, entendiéndose de esa manera la forma en que este personaje Andy personalmente se puede comunicar de manera física, cuáles son sus formas de comunicación.
eso es lo que yo creo que queda bien reflejado en un principio, que Fletcher estábamos buscando, y como que el fin ulterior de Fletcher, así como un desafío personal, es construir de forma metódica, y esta es una cuestión casi evidente dentro de la película, ¿verdad? Que es construir de forma metódica al músico para que haya el mínimo margen de error en la interpretación de la música. O sea, al final el objetivo del gallo es como partir con la persona y terminar con la música. Claro. Y a juzgar por cómo la historia plantea la introducción y plantea el desenlace, que es una cuestión increíble también. Debe ser uno de los mejores finales que yo he visto en alguna película. Yo no he visto muchas películas, pero sí es una cuestión increíble este final. Puede, ¿verdad?, consolidar estos puntos, esta comunión entre los personajes y la historia, de una manera súper efectiva, principalmente en el personaje de Fletcher. Esto que mencionas como de sacar lo mejor musicalmente hablando de su alumno, pero que al final se transforma en una extensión de sí mismo de alguna manera. Como que no se permite fallas en su aprendiz, porque eso significaría como estar fallando a sí mismo, o así lo interpreto. Obviamente sus métodos son completamente cuestionables, pero también logra sacar eso que tiene Andrew como potencial. Y él mismo se va dando cuenta de lo que puede lograr. O sea, como que finalmente logra hacer lo que Fletcher quiere. Y una de las cosas que me fijé es que en ningún momento, al menos se muestra, que Andrew está disfrutando como este proceso, ya sea tocando él solo o cuando tiene práctica, ¿cierto? Cuando tiene diálogos con los otros personajes, como que yo en ningún momento lo siento como apasionado por la música, sino que es demostrar de que puede hacer esto, y que quizás también es como la formación de conservatorio, no sé, y los métodos que tiene Fletcher como para sacar este potencial que tiene Andrew. Siento que de alguna forma la inteligencia de Fletcher como que logra captar eso en su aprendiz. Y luego, claro, vemos todo este como viaje de obsesión de alguna forma que tiene Andrew, como para poder alcanzar la perfección. Y si bien son momentos bien duros, donde logras como empatizar y casi decirle a este caballero, por favor, pare de hacerle eso a estos cabros. Claro. Pero está tan bien hecho que al mismo tiempo, no sé, siento que juega con nosotros con el morbo de, ok, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Qué es lo que más va a hacer este loco como para que sus alumnos como que alcancen lo que él está pidiendo? Hablo de cuando pone como a casi a luchar a sus 3 bateristas, claro, para que se ganen la parte de alguna forma. Y hay sangre de por medio. Es súper intenso, pero al mismo tiempo quiere seguir viendo. Entonces saca a flote como esta sensación de obsesión y perfección al mismo tiempo, tanto de ambos personajes, yo creo. Y por eso es una lucha tan intensa de parte de los dos. Ahora mencionábamos mucho como los elementos visuales. Y uno de estos elementos que está súper bien planteado es el montaje de la película. Sí. O sea, el momento de tanto de cuando está tocando Andrew la batería, como los diálogos que tiene con los distintos personajes, incluso con la chica que como de alguna forma su interés romántico, como también con sus colegas músicos. Todas esas interacciones y cómo se va jugando con el montaje es súper interesante y nos entrega como demasiada información que no es tan evidente, pero que claro, ya al verla tantas veces como que lo vas notando y se vuelve tan interesante de ver, que una de las cosas que más me cautiva de la película. También era una cuestión que te quería mencionar, el montaje es merecedor de muchos premios también, dentro de eso un Oscar, de los puntos más rescatables dentro de la película. Y así queda demostrado, o sea, el curso de la película es tal porque el montaje se lo permite de esa manera. Es tan vertiginoso, ¿verdad? Es tan intenso, es tan como que no te deja un respiro. Y cuando te deja un respiro es para poder pensar en las decisiones que han tomado los personajes anteriormente. Y ese es un mérito absoluto de poder ordenar bien las escenas y que no se transforme la historia, que de una u otra manera decanta en una densidad que yo creo que muchas personas hemos pasado. O sea, la presión de poder llegar a un fin determinado, ¿verdad?, por la enseñanza de otra persona mediante, y que en medio, ¿verdad?, también haya mucha presión. Esta cuestión nos ha pasado a muchas personas. Entonces el relato se transforma en algo muy denso a rato, pensando que hay mucho de realidad precisamente en lo que pasa con Andy, sobre todo, ¿verdad? Estar sometido a esta presión académica constante, y en virtud de cómo está ordenada la película queda bien esclarecido ese tema, que yo creo que Chazelle tenía esa idea de establecer el sufrimiento a rajatabla, ¿verdad?, que está experimentando Andy en toda la película. Y me tomo de una cuestión que dijiste hace un rato sobre la impronta de Andy
en toda la película es la de alguien que no está disfrutando con lo que él sueña hacer, ¿verdad? No está disfrutando tocando música, no está disfrutando con el hecho de soñar con ser un gran músico, no se nota de esa manera y obviamente todo está determinado. ¿Sabes qué? No, pensándolo bien, no todo está determinado por la influencia de Fletcher, sino como que es una cuestión que está determinada también por los asuntos familiares que tiene Andy. Sí. ¿Verdad? Como que hay Ajá. como un deseo súper reprimido en este personaje de querer que no lo sigan ninguneando por el hecho de dedicarse a una cuestión que quizás no sea tan tradicional como lo que pueden haber estado haciendo los primos, ¿verdad? Ese jugador de fútbol americano que ha conseguido todo y queda también muy bien reflejado, digo, en una grandísima escena de la película, que es cuando de verdad tienen esta comida con estos familiares, que a mí no me queda claro, me parece que es como el hermano del papá de Andy, Claro. que permanentemente en esa escena le está tirando mierda a Andy, y bueno, y la tía también, así como que lo ningunean permanentemente, y esa cuestión como que te hace entender de que los deseos de Andy de poder asumirse como un músico, como un profesional de la música, trascienden el hecho de su sola intención, sino que también está tocado por las relaciones que mantiene con la familia, y no solamente a través de esta escena donde se muestran más personajes. La película es de muy poquitos personajes, ¿verdad? Ujú. Se muestra muy bien con la relación que mantiene con el papá. Me parece que es un papel súper importante porque es como que es el personaje espejo para Andy, en definitiva. Que, claro, Andy como que tampoco es que esté muy interesado en su aprobación, pero la película hace sentir como que si Andy valorara lo que la película termina sugiriendo como mediocridad, porque como que tratan al papá de un tipo mediocre, ¿verdad? Que es como profesor de secundaria. El mismo Fletcher se encarga de ratificarle esa condición a Andy, y Andy como que se advierte un tipo que no está ni ahí en esos términos con la figura emocional más próxima que tiene, ¿verdad? Más allá de lo que la película haya sugerido, como tú decías hace un rato, como su interés amoroso en la figura de Nicole, ¿verdad? Ujú. Pero la relación que mantiene Andy con su papá es súper decidora en las intenciones, en los deseos y en las motivaciones que tiene Andy para poder desarrollar su carrera como un músico, independiente de que sea una profesión que no es bien aceptada social y familiarmente, ¿verdad? Sí, es súper importante eso que mencionas, del contexto familiar que tiene. Creo que ahora le puse mayor atención que a las otras veces que la había visto. Esto que mencionas de cómo retratan al papá como mediocre, y siento que también refleja como el miedo al fracaso, como de la película en sí, como de todos los personajes. Y claro, todos estos elementos familiares como que están sembrados y son como que Fletcher funciona como un catalizador de todo esto de alguna manera. Saca a relucir como todos los miedos que de alguna forma Andrew tiene, pero este contexto familiar que está súper bien retratado y súper bien puesto en un momento como bien particular, bien importante, como que, claro, tenemos esta relación del protagonista con su papá, pero esta cena familiar siento que es re importante para conocerlo un poco más como en ese aspecto y saber conocer de alguna forma como sus intenciones o por qué está tan obsesionado con la perfección. Siento yo que no quiere ser como su papá, pero al mismo tiempo quiere demostrar que puede hacer su carrera en la música, y de alguna forma Fletcher le está extendiendo la mano para poder demostrarlo. Además como de todos los métodos poco convencionales y cuestionables que ocupa como en sus clases, también tiene palabras súper duras hacia él que hacen relucir como esta rabia, este enojo, y que de alguna forma lo hacen tocar mejor, que está representado como en todos los momentos cuando se le está exigiendo más y él da mucho más de lo que puede incluso. Entonces siento que ese contexto familiar es súper importante, y quizás yo antes lo había pasado, no sé si por alto, pero no le había dado la importancia que también me estaban contando acá en la película. Sí, es verdad. Lo que pasa es que queda como relegada esa escena, como que queda escondida dentro de la película porque Sí. está al medio, es después de una escena. Mira, si no me equivoco, no me quiero carrear tampoco, y siempre digo lo mismo cuando vengo a los podcasts porque no me acuerdo de las cosas puntuales, pero creo que esta escena de la comida viene después de esta escena donde Fletcher le comunica, ¿verdad?, a sus estudiantes sobre la muerte de su alumno prodigio anterior, ¿verdad? Sí. Y claro, como que es muy intensa la escena que precede a esta escena de la comida, ¿verdad?
pero es igualmente importante como otras escenas porque tiene mucho de verosimilitud. Muy, sí. Es muy verdadera, es muy real la situación que se puede dar en esta cocina, porque no son ni siquiera los primos de Andy los que de alguna forma lo retan dentro de su eventual carrera como músico, sino que son los adultos, los personajes adultos, porque al final como que todos tenemos ese familiar adulto que tiene una idea pésimamente formada sobre el éxito y que en esta misma escena su papá, el papá de Andy digo, lo traicione cuando le dice esa pesadez de la universidad, ¿verdad? Yo creo que en ese momento, y como lo discutíamos hace un rato, Andy se fija como el solo objetivo de conseguir la aprobación de Fletcher y ser el mejor músico del mundo. Claro. Creo que una o dos escenas después viene cuando Andy termina con Nicole y entregándole argumentos nada que ver, pues, así como que Sí. no tienen ni pie ni cabeza. Entonces es como el deseo de aprobación de parte de Andy sobre Fletcher y al mismo tiempo el ninguneo familiar que tiene parte en la vida de Andy, lo terminan empoderando y tomando esta obsesión para poder convertirse en algo que no necesariamente está destinado a ser, más allá de lo que nos presente la película en el final. Claro. Que tenemos que hablar sí o sí, porque es una cuestión increíble. Sí. Y bueno, me aprovecho también de retomar algo que había mencionado hace un rato, Ángelo, como que esta decepción académica, que lo habíamos hablado también, ¿verdad? Como que Andy se siente permanentemente a disgusto con lo que está haciendo y tiene un trasfondo muy, muy especial en la producción de la película. Entiendo que Chazelle empuja a Miles Teller de una forma tan heavy como Fletcher lo hace con Andy, así como que le lleva a su límite. Incluso cuando estaban rodando las escenas varias veces, Chazelle dejó que Andy siguiera con su interpretación para poder asumir mejor el papel, el personaje. Entonces tiene un sentido muy evidente cuando tenemos esta información para entender un poco cómo Miles Teller es capaz de interpretar de tan buena manera un personaje que a todas luces tiene una carga emocional importantísima. Sí, potente carga emocional. Y qué interesante eso que mencionas de cómo fue trabajado como director-actor. Siento que eso se transmite, es súper claro al momento de verlo, como que le aporta demasiado al personaje y podemos ver toda esta carga emocional que mencionas. Estaba pensando ahora en alguna de las decisiones que toma Andrew, como cuando dices tú que termina, ¿cierto?, con su interés romántico con Nicole. Y eso también me habla como de, o puedo sentir que me habla de la desconexión que tiene también Andrew con el mundo exterior, digamos. Porque, spoilers, pero después la llama de nuevo. Y como que la invita a este concierto. Sí. Y obviamente Nicole le dice que no. O que ahí lo va a ver, como que va a cachar como con su pololo, no sé si es que va a ir o no. Y es como, Andrew, le diste la razón de la música para terminar con ella y ahora la invitáis después de mucho tiempo a un concierto. Es como, claro, no estáis cachando nada. Entonces, también me habla como de la desconexión que tiene con su mundo exterior, estando tan metido en la música. Diciendo que tuvo un accidente de por medio, fue sometido a todas estas malas prácticas de su profesor, pero así todo vuelve. Entonces es súper interesante como ver eso, cómo está retratado eso, y que empuja también al final que tiene esta película que has estado mencionando y que estoy muy de acuerdo que es uno de los finales más intensos y bien hechos que he visto. Y que me tenía realmente sin respirar casi. Como que es, no sé si toda la película, pero de alguna forma como que está construida también hacia ese final. Y está demasiado bien hecho. Sí, la cagó. Es muy, muy buen final. Es como que, ya, o sea, por el arco argumental tenía un cierre perfecto en toda esa secuencia que además es larguísima. O sea, claro, estamos hablando de una secuencia donde están tocando música por lo bajo, no sé, 7, 8 minutos. Claro. Y que mantenga toda esa escena tu atención, no necesariamente por cómo se va a resolver el dilema central de la historia, sino porque visualmente, auditivamente, en muchos sentidos la película en ese momento logra poder cautivarte y dejarte expectante a lo que va a pasar efectivamente con la resolución, que también es una cuestión que está muy bien oculta, escondida, porque claro, hemos comentado de que estos dos personajes, ¿verdad?, están en distintas veredas y de una u otra manera durante toda la película ambos se terminan retando para poder construir su relación. Por eso es tan bueno también el final de la película, porque finalmente Andy se termina encarnando en Buddy Rich, claro, y termina por conseguir esta aprobación tan deseada que necesita imperiosamente de Fletcher, independiente de todo por lo que pasaron antes, que mantuvieron situaciones pero súper fuertes durante gran parte de la película, sobre todo después de los 3/4, ¿verdad? Cuando tiene toda la expulsión de Fletcher de la universidad, bueno, todo lo que pasa en la película.
Y por su parte, Fletcher por fin encuentra a su Charlie Parker. Claro. Y se puede advertir de esa manera porque con la última mirada de satisfacción que le termina de dar Fletcher a Andy, cuando tienen ese cruce de miradas en el final concreto de la película, el relato le termina por dar la razón a Fletcher en cuanto a su método de enseñanza. El tipo, ¿verdad? Textualmente, en varios pasajes de la película, dice de que él no tiene por qué estar arrepentido sobre sus métodos para poder encontrar a ese Charlie Parker que tan deseosamente está queriendo encontrar. De hecho, textualmente Fletcher se lo dice a Andy, me parece que en la conversación que tienen en el bar cuando Fletcher está tocando el piano, ¿verdad? Ujú. Fletcher le dice, la verdad es que nunca tuve un Charlie Parker, pero traté de buscarlo, realmente lo intenté y nunca voy a ofrecer disculpas por los métodos que ocupé para poder encontrarlo. Y es heavy porque los métodos, como tú lo has dicho, que ocupó a todas luces están mal, son incorrectos, son moralmente objetables. Ujú. O sea, así jamás debiese actuar un profesor más allá de los dividendos que puedan suponer este tipo de formas de enseñanza para eventualmente encontrar un prodigio de la música dentro de esta área del conocimiento. Pero es heavy que la película termina, claro, decantándose por darle un poco el favor a Fletcher en su deseo de encontrar a este Charlie Parker, pero por otra parte también dándole esta resolución favorable hacia lo que siempre quiso Andy, de terminar transformándose en este músico espectacular, de terminar por conseguir una aprobación generalizada, más allá de lo que pueda ser la aprobación de Fletcher. Entonces creo que está el final muy, pero muy bien ajustado en función de lo que se nos mostró durante todo el rato en la película y en función de las motivaciones y lo que están persiguiendo también permanentemente los protagonistas de la película. Sí, es súper interesante lo que mencionas de lo que dice Fletcher en el bar, porque quizás podríamos esperar en una película convencional, no sé, redención por parte de los personajes o que haya un cambio significativo en sus personalidades, no sé. Pero acá es súper honesta con sus personajes y cómo los plantea desde un principio. Fletcher está súper convencido de sus métodos y no lo van a convencer de lo contrario. Lo terminan echando del conservatorio, él sabe las razones, sabe quién lo acusó, etc. Y así todo mantiene su postura de que él está en lo correcto. Y eso también empuja a decisiones que ocurren en esta secuencia final de la película, donde nos vamos dando cuenta de las implicancias de estas decisiones, o sea, como la venganza que de alguna forma toma Fletcher y cómo Andrew responde frente a esto. En el inicio de esta secuencia recordé cuando el baterista principal, a quien Andrew acompaña en un principio, pierde la partitura y Andrew logra tocar Whiplash sin la partitura de alguna forma porque se la sabe. Y este elemento como que vuelve a ser retomado como en esta secuencia de alguna manera. Andrew como que lo toma como una de sus virtudes y desafía a Fletcher con esto. Y es súper interesante cómo Fletcher se va dando cuenta de qué es lo que está haciendo Andrew en este momento. Porque en un inicio tampoco lo está entendiendo. Él piensa como que su plan está surgiendo efecto. Pero Andrew logra dar vuelta a esta situación. Y eso es súper interesante cómo se va transmitiendo. Hasta que vemos cómo están complementados estos dos personajes. Y siento que de alguna forma, y es una de las cosas que me queda, cómo se potencian el uno al otro. Sí. A pesar de lo tóxico que puede hacer, pero logran sacar lo mejor el uno del otro, musicalmente hablando. Entonces es súper interesante en cómo se muestra en las miradas. Obviamente está Andrew tocando la batería y es súper bacán de ver, observando a un músico, digamos. Y además como visualmente en términos cinematográficos. Es intensísima toda esa parte final y como dices tú, claro, nos está empujando hacia una resolución. Quizás yo como espectador no estoy esperando de ver que este conflicto se resuelva, sino que es el mismo conflicto lo interesante de ver. Y eso me fue nuevo cuando lo vi y lo siento súper refrescante al verlo de nuevo. Porque no me va a llevar hacia un punto final, sino que es el mismo desarrollo de este conflicto, como digo. Entonces eso está tan bien retratado que, no sé, ver este final hace como que la película sea súper redonda. Porque no es un final que está como aislado de todo lo que ha ocurrido. Por el contrario, como que está con todo lo que ha ocurrido durante la película está construido para llegar a este final. Me gusta mucho y me emocioné mucho al verlo nuevamente, sabiendo lo que iba a ocurrir y todo. Entonces
Siento que eso también son grandes méritos de la película y me gusta mucho eso. Sí, sí, es verdad. Y aparte tenemos el hecho de que durante toda la película igual podemos parcializarnos con el personaje de Andy. O sea, queremos que al loco le vaya bien. Claro. O sea, que tenga alguna buena durante al menos el final de la película. Ahora, claro, no es que sea una decepción, creo yo, constante en la vida de Andy, porque yo creo que la película plantea el hecho de que las personas cuando pasan hacia la adultez o hacia una vida con mayores responsabilidades, como se advierte precisamente la vida de Andy, como que la película plantea este pequeño loop sobre la vida de una persona que se produce en esta época, en esta edad, como cuando ya salís del colegio y tenéis más cuestiones a tu cargo, que es como que este loop de decepción, ¿verdad? Alegría, después choque de realidad, y emparejándolo con eso. Por eso yo creo que el final es tan bacán, porque el final muestra la consolidación de estos 3 puntos para llegar a la gratificación que significa haberte esforzado por un fin. Y eso se advierte claramente en la última mirada que también ejerce Andy, que de hecho se ríe, Sí. yo creo que con sinceridad por primera vez en la película, o sea, hacia el final. Porque tampoco jamás se le vio como tan cómodo, o quizás tampoco era tan necesario decirlo en la película, tan cómodo con la relación que mantenía con Nicole, de alguna forma. Y también rescató lo que decías antes, Angelo, sobre, claro, de alguna forma Nicole era como el cable a tierra de Andy, que un poco que lo acercaba más a la realidad. Pero se siente como que estos personajes menores dentro de la película se terminan transformando en el reflejo de los personajes de los protagonistas. Porque claro, tenemos la historia de Andy y cómo está la comparación con la vida de Nicole, una chiquilla, digamos, más desentendida sobre lo que quiere hacer en la vida, que también perfectamente puede pasar esa edad. ¿Cachai? Aquí no se puede establecer efectivamente de que Andy sea el epítome de cómo se comportan las personas a esa edad, ni tampoco Nicole por su parte. Claro. Pero sí se termina transformando en un reflejo. Por la otra parte, ¿verdad? Tenemos al personaje de Fletcher, que de alguna forma se termina viendo reflejado en los alumnos que son los más pedantes dentro del conservatorio de este weón, ¿verdad? No me acuerdo el nombre del personaje, pero que es el batero titular antes de que llegue Andy a la orquesta de Fletcher, Sí. que también es un weón tremendamente desagradable y siempre trata mal a Andy, más allá de lo que haya pasado con la carpeta. Siempre se vio como esa intención de disminuirlo por el solo hecho de que en esta área de conocimiento dentro de la música, el weón que es más bacán va a escalar mucho más que el que quizás no tenga tantas habilidades al frente de un instrumento. Bueno, como en todo orden de cosas en realidad, pero como que la película se encarga de dejarlo súper claro, que este pequeño mundillo de la música, del quehacer de las personas dentro del ambiente musical, es de un ego superlativo. Entonces, esa comunión permanente que se da entre personajes protagonistas y personajes secundarios, también muy certera, Sí. muy bien utilizada. Sí, que como que se puede ver que están todos bajo la tiranía de Fletcher de alguna forma, como que también lo afecta, como que podemos ver cómo afecta a los otros personajes y cómo esto refleja la relación que tienen entre ellos como músicos. Eso igual es bien interesante lo que mencionas de este personaje, que es súper desagradable, pero que de alguna forma también empuja la narración y las características de Fletcher como profesor también. Sí, pues. Y los objetivos como profesionales que tienen cada músico. Sí, incluso el propio Andy, que en un principio o hasta la mitad de la película, antes de ser como un tipo más empoderado dentro de la orquesta de Fletcher, es un cabro que igual es más afable con las otras personas, que Claro. está como que en la sombra permanentemente, pero como que no tiene una vida social tan activa porque su personalidad no se lo permite. Como que se muestra amable siempre con las personas, pero después cuando Fletcher, para torearlo, para seguir empujándolo y presionándolo, llega a este colorín para que se gane de verdad el puesto titular en la batería, Andy se comporta como un hueón de mierda con él, así como que Claro. lo mira por sobre el hombro y ¿qué onda? ¿Qué me trae este hueón si yo igual me gané la parte porque soy un hueón, un muy buen músico? Y efectivamente pues se termina por entender de que la personalidad de Fletcher termina de una u otra manera en algún mayor o menor nivel afectando el carácter que mantienen los alumnos dentro del circuito musical. Claro. Así que no, muy bien realizada la película. Demasiado. Vamos llegando al final del podcast. Angelo, si tienes algo más que agregar, alguna conclusión, algo más que decir. Sí, no, nada más que es una gran película, como bien tú dijiste, estoy muy de acuerdo. Y si ya la vieron, véala de nuevo, porque siempre es una experiencia gratificante explorar esta película tal como lo hicimos nosotros. Cada detalle está bien puesto y me gustó mucho revisitarla nuevamente, así que bacán haberla visto de nuevo. Sí, adhiero. Gran, pero gran película. Solamente mencionar un par de datos.
Caché que buscando información para la película, Miles Teller como que se queda con el 40% de la grabación entre las pistas musicales que van finalmente al soundtrack. El loco es baterista. Realmente tocó la batería cuando estaba rodando la película, pero no el total de sus grabaciones fueron finalmente a parar el soundtrack de la película, pero sí el 40%, lo que igual hace mucho sentido en cómo él asume su papel al frente del instrumento. Me imagino que en algún punto eso determinó un poco que a él lo hayan escogido precisamente para este papel. También está el dato, weón, de que Miles Teller le rompe una costilla al J.K. Simmons en algún momento de la película. Me parece que en esta escena donde se tira, se abalanza hacia él, ¿verdad? Ya, sí. Pero como que los weones los dejaron ahí, como que no importaba porque se entendía que la efervescencia, el cariz de los personajes era tal que era absolutamente normal de que el actor que era el más perjudicado de alguna forma se viera como con esta fuerza oculta para poder mandarse algún acto de estas dimensiones con el rol de J.K. Simmons, bueno, que es una pasada, pero increíble ese papel, muy bueno. Sí. Por lo pronto, me despido, Angelo, muchas gracias por traer la película, muy bacán volver a ver Whiplash una vez más. Muchas gracias a ti, gracias por escucharnos. Nos escuchamos pronto. Listo, Adiós. gracias. Chau, chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.